Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. La voz que escuchás en este episodio fue generada por IA a partir de la de Gustavo Fernández, pero las palabras son 100% suyas. Ninguna idea o texto fue inventado por inteligencia artificial ni por nuestro equipo. Cada palabra corresponde a sus artículos originales publicados en vida y están disponibles en el sitio web alfilodelarealidad.com. Hola, ¿cómo están? Les habla Gustavo Fernández en un nuevo encuentro de esto que hemos dado en llamar Al filo de la realidad. El podcast donde hablamos sobre ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, sabidurías ancestrales y los misterios del hombre y el universo que lo rodea. Como siempre, con la colaboración de Manuel Giudice y Alberto Quique Marzo, quienes hacen este podcast y mantienen el sitio web funcionando. Gracias a Edenex y la radio de la historia y el misterio que retransmiten nuestros episodios. Gracias también a nuestros mecenas que con su pequeña donación mensual nos ayudan a pagar el hosting y dominio web y Vox, y ahora también la inteligencia artificial que habla por mí. A cambio les retribuimos con un podcast extra mensual y acceso a todos los episodios anteriores. De corazón, gracias. Gracias a todos los oyentes que se suscriben en las distintas plataformas, iVoox, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, etc. Y nos apoyan dejando un simple me gusta. Eso hace que más personas tengan acceso a estos contenidos. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, cortina y comenzamos. El miedo viste de negro. Martes 12 de septiembre de 1978. En una época en que, cuando menos en mi país, Argentina, aún no se habían popularizado PC hogareñas, banco de datos comerciales ni otras lindezas, ciertos trabajos como el de reunir información sobre la solvencia financiera de aquellos interesados en préstamos o créditos bancarios, eran sufragados por empresas privadas conocidas como de informes comerciales. Pesquisas por derecho propio de la confianza monetaria del prójimo representaban a mis ya lejanos 20 años la única posibilidad cierta de un trabajo estable. Acababa de abandonar la carrera de ingeniería aeronáutica en una época oscura para la Universidad Nacional, después de algunas amargas experiencias en los ámbitos académicos de la ciudad de La Plata con las autoridades uniformadas de entonces, y en parte por mi carácter, en parte por mi pasado adolescente de militante fervoroso, era mejor por un tiempo alejarme de las aulas y buscar un trabajo para solventarme. De todas formas, la ovnilogía en particular y las paraciencias en general seguirían siendo mi válvula de escape intelectual, así que con unas modestas habilidades con la máquina de escribir como todo currículum, conseguí un eclipsado puesto en una de esas empresas, situada sobre calle Alsina en Buenos Aires. Y durante un año tipeé páginas y más páginas respecto de pasivos, deudas impagas y ganancias y pérdidas. Fue el único año de mi vida que trabajé bajo relación de dependencia. El año 1978 había comenzado pleno de actividad ovnilógica para mí. En febrero entregué a la desaparecida editorial Cielo Sur de Buenos Aires los originales del que fuera mi segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, tema que se reiterará a lo largo de este artículo, y participé en numerosas conferencias y viajes de investigación. Pero para junio, las obligaciones
de mi incipiente trabajo me habían alejado completamente de la gesta ufológica, excepto por la salida al público los primeros días de agosto de Triángulo, y aún así todo se limitaba a responder las esperables llamadas telefónicas de los amigos. Algún que otro comentario en la editorial y poco más. Es más, la única vez que mi trabajo y los ovnis se encontraron fue cuando a mi escritorio de redactor comercial llegó un expediente sobre cuarta dimensión SRL y pasé a ser de los pocos que saben que Fabio Serpa no se llama realmente así, sino Fabio Pedro Ayés. Apenas una anécdota de color. Por eso cuando al atardecer de ese día regresé a mi casa, aún vivía con mis padres, me sorprendió encontrar una nota de puño y letra de mi madre sobre la mesa del comedor. Decía algo así como: por nada del mundo le abras la puerta a nadie. Hubo gente rara buscándote. Cuando regresemos, te contamos. El principio de la historia lo conocí en realidad no por mis padres, sino por la encargada del edificio, quien al sospechar que había regresado no pudo frenar su profesional curiosidad de contar y enterarse. Contar que a media tarde 2 policías uniformados, acompañados de un tercero que llevaba sujeto de la correa un perro pastor y que permaneció dentro del automóvil, un Ford Falcon negro, habíanse introducido en el edificio, secuestrado parte de la correspondencia diaria que por ese entonces solía llegarme y tocado timbre en los departamentos contiguos de mi piso, inquiriendo a los sorprendidos ocupantes respecto de mis hábitos de vida, ocupaciones, visitas, etc. La encargada me dijo que a ella le preguntaron sobre los países de procedencia de las cartas que recibía, además de presionarla respecto a cierto segundo juego de llaves que seguramente ella debía tener, a lo que la susodicha se negó rotundamente. Hecho esto, y con un velado comentario a todos de un prometido regreso, se fueron. Eso me contó la encargada. Y claro, esperaba algo a cambio, como por ejemplo saber por qué me buscaban, algo que yo también habría querido saber, un tanto alejado como estaba de la ovnilogía. Me pregunté si se debería a mis antecedentes estudiantiles o quizás algo vinculado a mi trabajo. Con 20 años, la situación, no me molesta admitirlo, me provocaba mucho miedo. Si lo hubiera vinculado a la ovnilogía, tal vez el miedo hubiera sido mayor. Esa misma noche, mi padre se comunicaba con la seccional de policía a la que correspondía mi domicilio, donde no solo le manifestaron que no había ninguna solicitud de información respecto de mi persona, sino asimismo se mostraron muy extrañados por un procedimiento, aunque fuera perteneciente a alguna otra área de nuestra benemérita Policía Federal, que no les hubiera sido anticipado. Al día siguiente llegué a mi trabajo muy temprano. Había recordado que un gerente de la firma tenía fluidos contactos con estamentos superiores de la policía y tal vez él pudiera averiguar algo. Negativo. Después de un par de semanas, y me consta que el hombre hizo el mejor esfuerzo, llegando hasta la Superintendencia de la Policía Federal, la Excoordinación Federal de Triste Memoria, nadie sabía quiénes eran los policías con auto negro y perro. Eran épocas oscuras de dictadura militar sin derechos civiles ni habeas corpus. Vivimos, con temor un par de semanas. Cierto día, un viernes, cuando la encargada salía a hacer ciertos quehaceres cerca del mediodía, encontró frente al tablero de los porteros eléctricos a uno de los policías de la visita anterior. Ahora, quizás menos nerviosa que la vez pasada, me lo pudo describir en detalle. No muy alto, le calculó alrededor de 1,65 metros. Muy delgado, sus palabras fueron: el uniforme le quedaba como 3 talles por demás grande y de la gorra ni hablar. La piel oscura, extrañamente cetrina, ojos negros y nariz demasiado ganchuda. Le llamó la atención no distinguir otros uniformados, ni el auto ni, por supuesto, el enigmático can. Dijo que el hombre solo la miró y en voz baja, casi sibilando, espetó: «No contestan en el 5A», tal el piso y departamento que ocupábamos entonces. «Lógico, no hay nadie, están trabajando».
argumentó previsiblemente la empleada. Entonces dígale a ese pendejo que se aleje de los ovnis. Fue cuando el auto negro, con un solo policía, manejando y sin perro, apareció por una esquina. Sobre él subió el extraño hombre de la ley y desaparecieron, jamás regresaron. Tal vez ustedes no me crean si les cuento que fue una nimiedad, una sola palabra en esta respuesta, lo que me hizo sentir incómodo. Pregunté y repregunté a la pobre mujer el sentido exacto de las palabras empleadas y todas las veces, muy segura, me repitió exactamente las mismas. Policías molestos con un investigador de ovnis, absurdo. Con una mascota, anacrónico. Un auto negro, fantástico. Pero había un elemento más para estar seguro de que no eran policías. Y si bien el vocablo pendejo les sería muy propio, en los giros idiomáticos usuales en nuestros regionalismos se diría que la acabe con los ovnis, que la corte con los ovnis, que la termine con los ovnis, pero nunca que se aleje de los ovnis. Demasiado estudiado. Y si ustedes alguna vez leyeron Triángulo Mortal en la Argentina, si no lo hicieron, bueno, es una lástima. La aparición inopinada de caballeros vestidos de policías que no son policías en un auto negro y siempre, casi una constante, con algún detalle bizarro y absurdo, aquí el perro, les haría cerrar la ecuación con una sola expresión: hombres de negro, men in black, u hombres de negro si lo prefieren. Ya lo comenté en otro artículo sobre este mismo tema. Dos cosas absolutamente ilógicas parecen signar todas las apariciones de hombres de negro. La primera, que nunca son los investigadores de primera línea los visitados por ellos. En este sentido, mi anécdota vista fríamente, más que ensalzar mi ego, tendería a deprimirlo. Si recibí su visita, fue precisamente porque no era tan importante después de todo. Por supuesto, la tendencia instintiva es a descreer los relatos de desconocidos o semidesconocidos en cuanto a las apariciones de estos seres. Alguna vez yo mismo creí, hasta que me ocurrió lógicamente, que se trataba de seguidillas de hechos más o menos casuales, vinculantes de personalidades un tanto paranoicas, con cuanto loco anda suelto por ahí. Hoy en día, y debo admitir que en buena medida, a instancias de las reflexiones que me surgieron a raíz del episodio que viví tan de cerca, sospecho otra cosa. Si bien no estoy en condiciones de afirmar que los hombres de negro sean necesariamente extraterrestres camuflados, todo me señala que forma parte inextricable del fenómeno ovni, no solo porque se arrogue tal relación, sino por compartir simbólica y formalmente su misma estructura ontológica. El ovni es un absurdo, ¿qué duda cabe? Su comportamiento en los cielos parece destinado a sacudir los fundamentos de las creencias mismas de la humanidad, y muchos autores han teorizado que la inteligencia que se mueve detrás de ellos se comporta precisamente de forma tan absurda porque, a semejanza de un cósmico Koan-Sen, un acertijo sin respuesta racional que destruye las creencias preestablecidas del estudiante, busca afectar al inconsciente colectivo de la humanidad para provocar un salto cuántico en la evolución de su mentalidad. Por ello, los ovnis no aterrizan de una buena vez en las afueras de la Casa Blanca, porque su efecto demoledor de paradigmas solo funciona actuando detrás de bambalinas, orillando la credulidad, moviéndose al filo de la realidad cotidiana, sospechosamente intuido, pero nunca confirmado. La duda, la ansiedad intelectual, la emocionalidad subyacente que el fenómeno viene generando a través de las décadas es lo que genera el efecto buscado. Una variable emotiva distinta en la línea del pensamiento histórico de nuestra especie. Lo que quiero decir es que si la inteligencia que se mueve detrás de los ovnis, más que netamente extraterrestre, es extradimensional, lo que equivale a hablar de entes de una realidad paralela, y si a nuestra percepción esos entes no son distintos a lo que históricamente conocemos como entes espirituales,
a esa inteligencia le será más fructífero a sus fines un cambio gradual pero evidente en la psicología de las masas, que en el hecho físico, anecdótico y mediático de aparecerse a las puertas de la ONU. El para qué será motivo de otro trabajo. Y es evidente que el fenómeno hombres de negro comparte esta ilogicidad con todo el fenómeno ovni. Al igual que él, no se aparece a los personajes principales del teatro universal, sino a los actores secundarios de los sainetes pueblerinos. No se hace visible ante un presidente que a golpe de decreto puede cambiar la forma de pensar de las masas. Se aparece a decenas, a miles de Juanes o Marías cotidianos que en sus relatos, sus sueños subsiguientes y sus creencias aglutinarán en una o dos generaciones un nuevo molde de ideas, a caballo quizás entre lo religioso y lo lógico, entre el demonio y los marcianos. Esa absurdidad de los hombres de negro campea en sus mensajes, en los aspectos ridículos de los episodios. Recuerden al hombre del cable verde, quienes ya me han leído en otra ocasión, en el vago toque retro y hasta kitsch de sus personajes, como escapados de una mala película norteamericana de los 50, con estereotipados gángsters, para colmo en ocasiones de rasgos orientales, que siempre hicieron el papel de malos en esas películas, mezclados en quién sabe qué confusa recepción satelital de nuestras remotas transmisiones de TV, con reportajes en vivo desde el Coven 13 de MTV. El informe típico sobre hombres de negro es más o menos como sigue. Poco después de haber observado un ovni, el sujeto recibe una visita. Recuerden los 4 hombres de negro que el 29 de abril de 1996, casi 4 meses después de ocurridos los sucesos iniciales, visitaron a la familia de las principales testigos del caso Varginha en Brasil. Con frecuencia, esto ocurre tan pronto que todavía no se ha concluido ninguna investigación oficial y, en muchas ocasiones, sin estar siquiera precedida por la denuncia del caso. Dicho en otras palabras, los visitantes no pueden haber obtenido de forma normal la información que poseen, sobre todo cuando en esas entrevistas suelen remitirse a experiencias o circunstancias de la vida privada del testigo, en ocasiones remotas en el tiempo, y que no son siquiera de conocimiento de sus más cercanos familiares. Estás escuchando Al Filo de la Realidad. El punto exacto donde lo inexplicable se cruza con la investigación de campo y el pensamiento sin censura de Gustavo Fernández. La víctima está casi siempre sola en el momento de la visita, generalmente en su propia casa. Sus visitantes, que suelen ser 3, llegan en un coche negro. En Estados Unidos, un Cadillac, aquí en Argentina, y es sabido que los hombres de negro en muchas ocasiones cambian sus atuendos por uniformes militares. En un Ford Falcon, automóvil de triste recuerdo para la memoria colectiva, claro que no color verde como los que acostumbraban cometer tropelías en tiempos de las dictaduras militares, sino negro. Al mismo tiempo, aunque se trata de un automóvil antiguo, lo más frecuente es que esté en perfectas condiciones, que esté escrupulosamente limpio por dentro y reluciente por fuera, y que presente incluso el inconfundible olor a coche nuevo.
Si el sujeto anota el número de matrícula y lo investiga, descubre siempre que se trata de un número inexistente. Los visitantes son casi siempre hombres. Muy raramente aparece una mujer, pero nunca más de una. Su aspecto se ajusta a la imagen estereotipada de un agente de la CIA o de los servicios secretos. Llevan trajes oscuros, sombreros oscuros, aún en esta época. Zapatos y calcetines negros, camisas blancas. Los testigos comentan a menudo su aspecto impecable. Toda la ropa que llevan parece recién comprada. Los rostros de los visitantes son descritos generalmente como vagamente extranjeros, casi siempre, como dijimos, orientales. Muchas descripciones hablan de ojos almendrados. Cuando su piel no es oscura, suelen estar alternativamente muy tostados o exageradamente blancuzcos. A veces aparecen toques extraños. En varios casos, labios pintados. Vagamente amenazantes, sus insinuaciones parecen ser de aquellas que tanto gustan a los guionistas mediocres de Hollywood. Caramba, señor X, me temo que no me está diciendo la verdad. O, si quiere que su esposa siga siendo bonita, le conviene darme esas fotografías. Todo esto provoca la sensación imitativa extraterrestre. Unos alienígenas bastante chuscos, decididos a impedir que nuestros heroicos ciudadanos pasen sobre las formalidades burocráticas del gobierno y desvelen el misterio de los ovnis, deciden infiltrarse entre la población para llevar adelante sus cometidos. Pero, extraterrestres al fin, interpretan de manera confusa una de sus pocas fuentes de información remota sobre nuestra civilización, las películas de TV que, como se sabe, viajan a caballo de ondas electromagnéticas hasta los mismos confines de nuestra galaxia. Allí aprenden cómo deben vestirse los malos, pero claro, la película les llega con unos 40 años de retraso e ignorantes de la frívola modificación de la moda temporada tras temporada. Nada les hace sospechar que las costumbres de vestuario han cambiado. Así que se fabrican esas pilchas y de paso unos automóviles a la misma usanza y quizás por medios extrasensoriales obtienen la información que desean sobre el testigo y su entorno. Se materializan entonces casi a las puertas de su domicilio y progresan con su cometido. Pero en el camino cometen ciertos errores. Algún lejano episodio de viaje a las estrellas les sugiere la conveniencia de algunos detalles, como cables que entren y salgan del cuerpo, cautivados por los labios sensuales de tanta actriz de teleteatro. Se preguntan por qué, en aras de verosimilitud, no añadir este toque de ruche también. Y en cuanto al lenguaje, si su fuente de información, siempre hipotéticamente, son nuestros medios masivos de comunicación, no solo es comprensible que sea tan forzadamente estereotipado. Solo espero que no empiecen en los próximos encuentros a proferir las barbaridades que escuchamos todos los días. Más evidencias de estilos pasados de moda. Cuando en 1972 el investigador Frank Marne, domiciliado en Pittsburgh, Estados Unidos, recibió la visita de 3 supuestos militares interesados por sus investigaciones, una de las cosas que más llamó la atención de Marne fue la extrema pulcritud de sus uniformes de gala del ejército norteamericano, pero con el estilo de la Guerra de Corea, unos 20 años antes. En septiembre de 1976, el doctor Herbert Hopkins, médico hipnólogo de 58 años de edad, trabajaba como consultor en un caso de teleportación en Maine, Estados Unidos. Una noche en que su esposa e hijos habían salido dejándole solo, sonó el teléfono y un hombre que se identificó a sí mismo como vicepresidente de la Organización de Investigaciones OVNI de New Jersey solicitó entrevistarse con él para discutir el caso. El doctor Hopkins aceptó, pues en aquel momento le pareció lo más natural. Se dirigió a la puerta trasera para encender la luz para que el visitante pudiera encontrar el camino desde el estacionamiento. Y vio al hombre que ya estaba subiendo los escalones de la entrada.
No vi ningún coche, pero aunque lo hubiera tenido, es imposible que llegara a mi casa con tanta rapidez desde ningún teléfono, comentó más tarde asombrado. Es obvio que no eran tiempos de teléfonos móviles. Pero en aquel momento, el doctor Hopkins no experimentó sorpresa alguna y acogió al visitante. El hombre vestía traje negro, sombrero, zapatos y corbata negros y camisa blanca. Pensó que su aspecto era el de un empleado de una funeraria. Sus ropas eran impecables, el traje sin arrugas y la raya de los pantalones perfecta. Al quitarse el sombrero, vio que era completamente calvo y que carecía de cejas y pestañas. Su palidez era cadavérica y sus labios eran de un rojo brillante. En el transcurso de la conversación se frotó los labios con un guante de ante gris y el doctor se sorprendió al comprobar que los llevaba pintados. Sin embargo, fue más tarde cuando el doctor Hopkins reflexionó sobre lo extraño del aspecto y de la conducta de su visitante. En aquel momento siguió la conversación con toda naturalidad, considerando que el episodio formaba parte de su actividad profesional. Cuando concluyó la charla sobre el caso que motivaba la reunión, el visitante afirmó que el doctor tenía 2 monedas en el bolsillo relacionadas con el episodio. Le pidió al doctor que pusiera una de las monedas en su mano y él así lo hizo. El extraño dijo al doctor que mirara la moneda, no a él. Mientras lo hacía, la moneda pareció desenfocarse y luego se desvaneció gradualmente. Ni usted ni nadie más en este planeta volverá a ver esta moneda otra vez, dijo el visitante. Después de hablar un rato más de los tópicos acerca de los ovnis, el doctor Hopkins advirtió que el visitante hablaba más despacio. El hombre se levantó tambaleándose y dijo muy despacio: «Mi energía se está agotando. Debo irme ahora. Adiós». Se encaminó vacilante hacia la puerta y bajó los peldaños con inseguridad, de uno en uno. Hopkins vio una luz brillante en la carretera, una luz blanco-azulada y de brillo distinto a la de los faros de un auto. En aquel momento, sin embargo, supuso que se trataba del coche del extraño, aun cuando ni lo vio ni oyó. Más tarde, cuando regresó la familia del doctor, examinaron la carretera, encontrando señales que no podían pertenecer a un coche, pues estaban en el centro de la calzada. Al día siguiente, y aunque el camino no se había utilizado, las marcas ya no estaban. El doctor Hopkins quedó sumamente alarmado por la visita, sobre todo desde que empezó a plantearse lo extraordinario de la conducta de su visitante. De ahí que siguiera al pie de la letra las instrucciones de aquel hombre. Borró las cintas de las sesiones hipnóticas que estaba realizando en relación al caso que le ocupaba y aceptó abandonar él mismo. Tanto en casa del doctor Hopkins como en la de su hijo mayor siguieron ocurriendo incidentes curiosos. Hopkins supuso que tenían alguna relación con la extraña visita, pero nunca supo nada más de su visitante. En cuanto a la Organización de Investigaciones OVNI de New Jersey, tal institución no existía. El 24 de septiembre, pocos días después de la abracadabrante visita, su nuera Maureen recibió la llamada de un hombre que pretendía conocer a John, su esposo, y preguntó si les podía visitar con un acompañante. John citó al hombre en un restaurante de la localidad y lo llevó a su casa con el acompañante del mismo, una mujer. Ambos parecían tener entre 30 y 40 años y vestían prendas pasadas de moda. La mujer resultaba particularmente chocante. Tenía los pechos muy bajos y cuando se levantaba daba la impresión de que las articulaciones de sus caderas eran raras. Los dos extraños caminaban con pasos muy cortos y avanzaban como si tuvieran miedo de caerse. Aceptaron unas gaseosas, pero casi ni las probaron. Se sentaron torpemente el uno junto al otro en el mismo sofá. Y el hombre disparó varias preguntas muy personales a John y Maureen. ¿Veían mucha televisión? ¿Qué clase de libros leían? ¿De qué hablaban? Continuamente el hombre manoseaba y acariciaba a su compañera, preguntando a John si todo eso estaba bien y si lo hacía correctamente.
John abandonó la sala por un momento y el hombre trató de persuadir a Maureen para que se sentara junto a él. También le preguntó cómo estaba hecha y si tenía alguna foto de ella desnuda. Poco después la mujer se levantó y dijo que deseaba marcharse. El hombre también se levantó, pero no hizo ningún movimiento para irse. Estaba entre la puerta y la mujer y parecía que para ella el único camino para llegar a la puerta era andando en línea recta directamente a través de él. Al final la mujer se volvió hacia John y le dijo: «Por favor, muévalo, yo no puedo». De repente el hombre se movió, seguido de la mujer. Ambos caminaban en línea recta. No dijeron nada más, ni siquiera se despidieron. Rostros orientales, dijimos. Octubre de 1932. Poblado esquimal de Anchiku, 1.600 kilómetros al norte de la ciudad de Churchill, Canadá. Luego de casi 3 semanas de no haber recibido los pueblos mineros y pesqueros cercanos, ninguna visita de esquimal alguno de esta aldea de menos de 50 habitantes, casi todos parientes con abundancia de matrimonios intrafamiliares, una patrulla de la policía montada de Canadá se desplazó hasta la misma en la presunción de que hubieran sido víctimas de alguna catástrofe como una epidemia. Al llegar al lugar, encontraron la más absoluta desolación. La aldea estaba desierta, pero una gran huella de pisadas, que permitió calcular la desaparición en apenas unos días antes de la fecha, se dirigía rectamente hasta un páramo a algunos centenares de metros de la choza más alejada, como si todos los lugareños hubieran caminado en grupo hasta detenerse y desplazarse al parecer durante largo tiempo, en forma errática, pero sin salir jamás de un círculo de unos 100 metros de diámetro. No se halló cadáver alguno. Las armas estaban en sus lugares. Ningún esquimal se alejaría de su vivienda sin su arpón, cuchillo y fusil. Los rescoldos del fuego y los calderos con restos descompuestos de comida señalaban que las mujeres habían abandonado en pleno sus quehaceres domésticos, impresión que se veía ratificada por los 2 sacones de piel con agujas de hueso de foca aún atravesadas, en una costura abandonada imprevistamente a medio hacer. Los perros, desfallecientes y temerosos, seguían atados a sus cadenas, las canoas en sus apostaderos. Como en el Mary Celeste, todo era como una postal congelada en el tiempo de la vida cotidiana, pero donde se hubiera suprimido a sus protagonistas, hombres de negro de tez aceitunada, narices ganchudas, orientales, la conexión psíquica. Si nos detenemos en este punto, tendremos 2 opciones: o tirar por la borda la totalidad de los testimonios, aun aquellos bien documentados y acreditados, por considerarlos un atado de sandeces sin sentido alguno, o preguntarnos si detrás de esa apariencia ridícula se esconde algo más. Obviamente, voy por esta segunda opción, porque si bien es dable esperar que todo fraude, toda historia propia del Día de los Inocentes, muestre la hilacha de ciertas características absurdas, la verdadera avalancha de tales matices en estos testimonios es precisamente, y a mi juicio, lo que los hace más sugestivos. Si solo se tratara de una sarta de invenciones, se disimularían más fácilmente si sus aspectos fueran, digamos, más cotidianos. Esas concatenaciones de detalles raros es lo que me sugiere que hay una extraña realidad común detrás de todos ellos. Y aquí regreso a lo enunciado párrafos atrás. Su absurdidad es tan evidente que es parte de su naturaleza, una pauta de comportamiento, una absurdidad que tiene más que ver con la naturaleza de las reacciones que provoca en los destinatarios que con la estructura del fenómeno en sí. ¿Recuerdan el ejemplo del koan sen? Una absurdidad pletórica de componentes místicos, apariciones y desapariciones fantasmales, poltergeist sistemáticos que acompañan los días de las víctimas inmediatamente posteriores a las visitas, objetos que aparecen y desaparecen. Los estudiosos del budismo tibetano conocen de sobra las técnicas de tulpas, literalmente
formas de pensamiento mediante las cuales los iniciados logran concentrarse tan intensamente en determinadas imágenes que terminan éstas haciéndose visibles y hasta tangibles incluso para observadores escépticos, objetivos y experimentados, verdaderos fantasmas de la mente que sobreviven en ocasiones durante días cuando sus creadores se han desentendido de ellas. Ya en 1976, el investigador argentino profesor Oscar Adolfo Uriondo, en un meduloso artículo inserto en la ya desaparecida revista OVNIS, un desafío a la ciencia, señalaba la molesta, cuando menos para los integrantes del pelotón de tuercas y tornillos, pero irrebatible irrupción de la fenomenología parapsicológica dentro del campo de la casuística ovni. Si bien no es muy procedente tratar de explicar un misterio mediante otro misterio, tampoco sería ético negar las implicancias paranormales que suelen ser el marco de las apariciones de estos objetos. Negación que respondería más a un compulsivo deseo de evitar discusiones ríspidas con la ciencia mecanicista que alejara al ovnílogo aún más de ser aceptado en sus templos, que como una honra a la exactitud de la información. Porque cuando todavía no se hablaba de canalizaciones ni de maestros ascendidos, cuando Vallée apenas esbozaba tímidamente su teoría del monitoreo desde una realidad alternativa, ya entonces, decíamos, era evidente un ámbito de superposición referente a ciertas pautas de comportamiento de las entidades asociadas a ovnis, pautas asociadas a lo que se espera de apariciones o vulgarmente fantasmas. Mi razonamiento a partir de allí es el siguiente: si se admite la realidad casuística de fenomenología paranormal dentro del contexto de la temática ovni, en testimonios de indiscutible verosimilitud, ¿quién estaría en condiciones de definir el límite exacto de ambos campos? ¿Quién puede lícitamente arrogarse el derecho de decidir hasta qué punto se aceptan manifestaciones parapsicológicas dentro de lo ovnilógico y a partir de qué punto no, excepto cuando ese territorio desdibujado opaca, por su invasión, los juicios a priorísticos de quien, atado desde el vamos a ciertas hipótesis preestablecidas sobre su origen, ve así amenazada su creencia? Los investigadores de ovnis y las personas que los han visto no son de ningún modo los únicos que reciben visitas de hombres vestidos de negro. Quienes investigaron la resurrección religiosa de 1905 en el norte de Gales describen las fantasmagóricas apariciones de 3 hombres vestidos íntegramente de negro, en contadas ocasiones uno solo, en los, adivinen dónde, dormitorios de líderes religiosos de esas comunidades. Los mismos que relatan, avalados por numerosos testigos, que durante sus manifestaciones multitudinarias extrañas, luces multicolores revoloteaban sobre la multitud. Una de las predicadoras más reconocidas, Mary Jones, relata en sus memorias cómo cierta noche, en que una de estas inquietantes visitas se apersonó en el vano de la puerta de su alcoba y le increpaba una luz esférica blanco-azulada, se materializó sorpresivamente dentro de la habitación y descargó un rayo sobre el ser vaporizándolo. Todo esto parece una fantasía delirante, si no fuera por el hecho de que existen evidencias probadas de algunos de los fenómenos relatados, muchos de los cuales fueron presenciados por varios testigos independientes, algunos de ellos abiertamente escépticos. A lo que apunto es que lo que sabemos acerca de las manifestaciones actuales de hombres de negro puede ayudarnos a comprender sus apariciones en el pasado y viceversa. De una forma u otra aparecen en el folclore de todos los países y periódicamente pasan de la leyenda a la vida cotidiana. El 2 de junio de 1603, un joven campesino se confesó culpable frente a un tribunal del sudoeste de Francia de varios actos provocados por su transformación en lobo. Había acabado secuestrando y comiendo a un niño. El hombre lobo afirmó que estaba actuando bajo las órdenes del dios del bosque, del cual era esclavo, un hombre alto y moreno, vestido todo de negro y montado en un caballo negro. ¿Y qué decir del silencioso y no menos misterioso
visitante que golpeó a las puertas de la residencia de Mozart para encargarle un requiem, con una espléndida paga en efectivo, y la consigna de no preguntar sobre su destinatario, requiem que quedó inconcluso por la muerte del compositor, sospechoso en los últimos momentos de que como una broma macabra el requiem había sido encargado precisamente para él, y es obvio que si en la vida de Mozart debemos buscar razones para su acoso, las mismas seguramente no estarán en sus creaciones, sino, quizás, en su filiación masónica. Todos los evidentes elementos simbólicos en sus apariciones han llevado a algunos autores a postular que los hombres de negro no son criaturas de carne y hueso, sino construcciones mentales proyectadas desde la imaginación de quien la percibe, y que adoptan una forma que combina la leyenda tradicional con las imágenes contemporáneas. Sin embargo, no es tan simple como parece. La mayoría de los relatos aseguran que se trata de criaturas reales que se mueven en el mundo real y físico. En diciembre de 1979, en la ciudad de la entonces Alemania Occidental de Tirschenreuth, en el Alto Palatinado, por varias semanas la gente no se atrevió a salir de sus casas por la noche. Los padres prohibían a sus hijos que fueran por las calles una vez caído el sol. Las mujeres, por motivos de seguridad, hacían que sus amigos o parientes fueran a buscarlas al lugar de trabajo. Y todo porque numerosos habitantes se vieron enfrentados a un fenómeno verdaderamente siniestro. Una y otra vez, aterrorizados testigos acudían a la policía para denunciar el mismo hecho. De la oscuridad surgía repentinamente un coche con las cortinas en las ventanillas laterales, del cual descendían 3 hombres vestidos de negro que, ante la mirada de los espeluznados transeúntes, abrían la portezuela trasera y extraían un féretro, abriéndolo en ocasiones. En este punto, los involuntarios testigos recuperaban el control de sus piernas y salían disparados, aunque algunos alcanzaban a atisbar en el interior del ataúd, totalmente vacío, lo que hacía aún más incomprensible y tétrica la actitud de los silenciosos individuos. Varias mujeres tuvieron que ser hospitalizadas en estado de shock, y un par de muchachos, con presencia de ánimo para detenerse a algunas decenas de metros y mirar hacia atrás, manifestaron que el enigmático vehículo parecía desaparecer fundiéndose con las sombras. Estás escuchando Al filo de la realidad. El punto exacto donde lo inexplicable se cruza con la investigación de campo y el pensamiento sin censura de Gustavo Fernández. Así que con estas anécdotas y estos parámetros, y puesto a hipotetizar sobre su origen, creo que puede circunscribirse su naturaleza a agentes extraterrestres infiltrados en busca de silenciar testigos que entorpezcan sus ominosos planes para con nuestra humanidad. Secuaces diabólicos de un inmarcesible Belcebú que usan al satánico fenómeno ovni para vehiculizar sus innobles propósitos. Agentes federales, de organismos gubernamentales o militares, deseosos de monopolizar, en aras de su belicismo innato, los secretos que puedan llegar a arrancarse al ovni. Una sociedad secreta. La primera posibilidad es posible, pero no probable. Ciertamente lo que ha silenciado a la gente no han sido los hombres de negro, sino el propio miedo de los destinatarios. Y en el caso de los que hicieron caso omiso, entre ellos un servidor, bueno, aquí estamos y seguimos. La segunda opción, de neto corte fundamentalista, ha sido en realidad propuesta por grupos evangélicos, generalmente de filiación pentecostal,
y está, a mi criterio, más emparentado con el usufructo del miedo a lo desconocido inherente a los bajos estratos sociales en función de un proselitismo ideológico que a una cabal identificación de estos oscuros personajes. Para refutar esta posibilidad, que como exótico renacimiento medieval aún he escuchado en fechas cercanas, permítaseme señalar dos detalles. Si de entidades espirituales demoníacas se tratara, toda esa parafernalia a lo Bugsy Malone carecería de sentido, simplemente una vaporosa y sulfurosa aparición en la intimidad del destinatario de la amenaza y a otra cosa, mariposa. En segundo lugar, y le cabe el sayo de la hipótesis anterior, un demonio, por subalterno que fuere, que no materializara sus maléficos propósitos, no sólo perdería autoridad, se expondría al ridículo, situación a la que, como es de público conocimiento, el príncipe de las tinieblas no es muy afecto. La tercera opción, federales o militares, pintándose los labios, clavándose los extremos de un hilo de cobre en las pantorrillas, manoseando a sus parejas en público, como para ser detenidos por ofensa al pudor o metiéndose en los detalles íntimos de quienes visitan, a quienes generalmente solo amenazan al final de la entrevista, arriesgándose a un fenomenal puñetazo de un marido celoso o expuesto en flagrante delito. Los que hemos vivido y padecido épocas de autoritarismo militar, sabemos que los mismos, cuando así quieren proceder, no se andan con chiquitas. Y si muchos testigos de las apariciones de hombres de negro no fueran de por sí individuos altamente confiables, personas honestas y respetadas en la comunidad, interlocutores válidos en cualquier instancia judicial, testigos creíbles para cualquier jurado, todo esto habría que echarlo por la borda de lo probable. Me quedo, entonces, con la cuarta posibilidad. Una sociedad secreta que a través de centenares de años ha influido para evitar el avance del conocimiento de la humanidad sobre determinados temas. Ayer, logros científicos. Hoy, el contacto abierto con fraternidades extragalácticas, contacto que necesariamente debe ir precedido de la aceptación pública del mismo. Una sociedad que, por su naturaleza y desarrollo fuertemente emparentado con lo que conocemos como ciencias herméticas y ocultas, le ha puesto en poder de determinadas facultades extrasensoriales o el acceso a fuentes de energías no físicas. Una sociedad secreta puesta al servicio de ciertas entidades, quizás más extradimensionales que extraterrestres, deseosas de impedir un salto cuántico en la evolución de esta humanidad, y seguramente de otras también. Quizás por una simple cuestión de supervivencia. Existe un movimiento a través de la historia y los gobiernos que opera desde las sombras para impedirle a la humanidad progresar demasiado velozmente o en determinadas direcciones, un poder particularmente deseoso de cercenarnos espectaculares progresos científicos y tecnológicos que en distintas confluencias de los tiempos pasados, remotos o cercanos, estuvieron casi al alcance de la mano y que hubieran provocado, de ser reconocidos y alentados, un salto cuántico en la historia de nuestra especie. Este poder detrás del poder, a quienes llamo los varones de las tinieblas, y que volveremos a encontrar inquietantemente afines a las motivaciones o aparentes objetivos de cierta clase de visitantes cósmicos, están en permanente conflicto con otra sociedad secreta, llamémosla los guardianes de la luz. Afines a seres extraterrestres o extradimensionales benéficos para con la especie humana. Sin embargo, sé que puede resultar una tarea ímproba y casi imposible de mostrar, más allá de toda duda plausible, la existencia de esa sociedad secreta. Simplemente por el hecho de que cuanto más fuerte y más clandestina es,
menos evidencias habrá dejado de su paso y ni qué pensar en registros escritos u otros de similar tenor. O dicho de otra manera, cuanto más éxito haya tenido en permanecer secreta, aunque parezca una verdad de perogrullo, más ímprobo resultará demostrar su existencia. Así que la pauta para probar su realidad dependerá de aplicar el razonamiento de que si a través del tiempo podemos encontrar personas aunadas por idénticos procederes y objetivos, reivindicando intereses comunes, o eventos o personas físicas o jurídicas manipuladas por igualmente extrañas circunstancias que en todos los casos conlleven a consecuencias concomitantes con los objetivos de los sujetos mencionados en primer término. Podrá entonces colegirse con bastante fundamento que los segundos serán víctimas de las maniobras de los primeros, a su vez hermanados en una mística común, la que sólo puede responder a la fraternización dentro de una organización unívoca. Porque el accionar de los varones de las tinieblas ha apuntado cíclica persistentemente, y debo admitir que con éxito, a frenar la evolución de la especie humana. ¿Con qué fines? Tal vez vayamos desvelándolos a lo largo de otras páginas, pero convengan conmigo que de suyo se impone el más obvio. Una humanidad ignorante de sus potencialidades, alejada de descubrimientos que podrían provocar un salto cuántico en su evolución, es fácilmente manipulable. Distraídos de lo trascendente, encolumnados detrás de espurias metas ilusorias, ¿recuerdan aquel comentario de Charles Fort? ¿Acaso las ovejas saben cuándo y cómo van al matadero? Y precisamente porque su accionar ha sido exitoso, es que nos resulta muy difícil tomar conciencia de cuánto nos hemos alejado de un camino de crecimiento interior y exterior. ¿Cuán lejos podríamos estar en el camino a las estrellas si en ciertos quiebres de la historia, en ciertas curvas de la ruta no se nos hubiese empujado a tomar desvíos que, en lugar de incómodos, traumáticos pero efectivos atajos, eran en realidad sofisticadas, atractivas y cómodas autopistas hacia la nada? De los ejemplos que he mencionado está llena nuestra crónica, sobre la que, si les interesa, sabremos regresar. No obstante, permítanme un último comentario. La hipótesis de una sociedad secreta de origen milenario, dotada de facultades supranaturales y con fines más psíquicos y espirituales que materiales, casa perfectamente con el modus operandi de los hombres de negro. Son necesariamente atemorizantes para el testigo y simultáneamente poco creíbles, de forma que el destinatario sienta hasta vergüenza de dar detalles de su odisea. Porque si fuesen mafiosos típicos o paramilitares puntillosos, la verosimilitud de la historia no sólo desencadenaría investigaciones policíacas y gubernamentales profundas, sino que por carácter transitivo daría credibilidad al episodio ovni de ese testigo. Pero si éste, ya sospechado de delirante por haber visto platillos volantes, encima declara haber sido visitado por seres vestidos de negro que aparecieron de la nada con baterías que se descargan, una libido incontrolada, voyeuristas cósmicos de fotos desnudas de la esposa de usted, o ese toque femenino de carmín, el delirio es total, el absurdo campea por sus dominios y el testigo es despedido entre risotadas y burlas crueles. Al igual que todo el fenómeno ovni, es otro koan sen, están pero no se ven, influyen sin interferir, marcan la conciencia colectiva, pero nadie ve a los manipuladores. Se mueven, no podría ser de otra forma, al filo de la realidad. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado.
No se olviden de suscribirse gratis en iVoox, YouTube, en X, en las distintas plataformas donde escuchan o descargan Al Filo de la Realidad. Dejen sus me gusta y compartan en las redes sociales o con sus amigos, que eso nos ayuda en la difusión de este podcast de periodismo paranormal. Y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro. Al Filo de la Realidad.